Los invito a que puedan buscar en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Saben que Lucas, lo escribió el médico Lucas y tiene muchos datos de la época, del tiempo, de los gobernantes, porque él escribía como un historiador. Entonces nos ubica bien en tiempo, en lugar, y acá hay una historia extremadamente rica en conceptos, en enseñanzas para nuestra vida. El título del mensaje de hoy es: Tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido escuchada. Dice así Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar. Comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Una hermosa historia, ¿no? Acá hay un anuncio de un nacimiento de un hijo y creo que hay muchas enseñanzas para sacar. Yo voy a sacar 5 enseñanzas y quizás después me gustaría invitar a alguno de ustedes, alguno o alguna. Yo les digo el título de la enseñanza y que ustedes la puedan explicar acá. ¿Qué les parece? Así reforzamos el concepto. Yo primero les enseño 5 enseñanzas, se las comparto y después llamo a alguno. Le digo: Jorge, por favor, le nombro la primera. ¿Qué les parece? Sí, vamos a estar todos atentos, pero nos sirve, ¿no? Saben que cuando podemos explicar algo es que el concepto se entendió bien. Y hay tantas cosas lindas acá para aprender, ¿no? Yo quería tratar 5 puntos. El primer punto que quería compartir con ustedes es que Dios nos ve. Ese es el primer punto que quiero sacar, que quiero compartir con cada uno de ustedes, que Dios nos ve. Dice el versículo 6, hablando de estos ancianos, de Zacarías y de su esposa, dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y mirá qué lindo esto, porque acá Lucas lo está describiendo
pero el Señor estaba observando cómo era la vida de sus hijos, cómo era la forma de relacionarse de Zacarías con su esposa, con los vecinos, cómo era el cumplimiento de las Escrituras. Y qué hermoso poder saber que Dios nos ve. Nosotros a veces tenemos un concepto de que Dios únicamente nos ve en el momento en que pecamos. Y de pronto cuando nos mandamos una tratamos de alejarnos del Señor. Tratamos de huir de su presencia como trató de hacer Adán y Eva en el huerto del Edén. Sin embargo, cuando nosotros pecamos, en lugar de huir, tendríamos que correr a los brazos misericordiosos de nuestro Dios. Pero también el Señor, en nuestro buen obrar, el Señor nos ve. Y a veces qué bueno es poder incorporar esto, porque muchas veces nosotros nos olvidamos de esto y podemos decir, nadie me agradeció por haber hecho esto. Nadie se dio cuenta, pero qué lindo poder entender que Dios nos ve. Y hay veces que a alguno de nosotros nos tocan momentos de nuestra vida muy difíciles, situaciones muy difíciles que enfrentar. Y el Señor nos ve. El Señor ve a aquellas mamás que quizás en situaciones adversas el esposo no congrega o es una madre soltera y no deja de llevar a sus hijos al Señor. Dios te ve. El Señor ve a aquellos que oran por sus hijos que quizás están apartados, que están lejos del camino del Señor. El Señor te está viendo. El Señor nos ve cuando estamos luchando quizás con determinado pecado y le presentamos batalla. Y quizás estamos luchando con alguna debilidad nuestra y nos caemos y nos sentimos tan frustrados y volvemos nuevamente al ruedo a pelear. Y el Señor nos ve. Yo recuerdo que me costó tanto dejar de decir malas palabras cuando llegué al camino del Señor. Y era tan frustrante porque eran momentos jugando al fútbol o con los muchachos y demás, que de pronto salía y me sentía, ¿no? Uno cómo se siente en la caída, bajo, 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 ¿no? Y más cuando el resto de la gente sabe que sos creyente, vas a la iglesia y tu boca no es como debería ser. Y yo pensaba que Dios nos ve en esos momentos en que estamos luchando con alguna debilidad. Es como ver a nuestros hijos querer dar los primeros pasos y que están luchando por agarrar el equilibrio y poder caminar y de pronto se caen. Y nuevamente se levantan e intentan. Los ojos de un padre, ¿no? No es que de pronto agarramos y le damos un chirlo, mirá cómo le erraste. No, yo creo que el Señor como padres, cuando ve que nosotros estamos presentando batalla, aquellas situaciones que nos cuesta tanto, qué lindo, ¿no? Que Dios nos ve. Y que Dios nos ve que tratamos de obedecerle y que seguimos en el camino. Y en determinado momento, si alguno de ustedes está batallando con algo en particular, con algo de la carne, en algún momento va a venir la victoria. Yo no sé en qué momento, pero miré para atrás y de pronto no dije más malas palabras por gracia de Dios. Pero me imagino mi Padre, nuestro Padre Celestial, viéndonos en el proceso de la lucha, en el proceso de sentirnos mal y volver nuevamente a los brazos de papá. El Señor nos ve. El Señor ve cuando nosotros aún un vaso de agua en su nombre a un pequeño tiene recompensa, ¿no? ¿Cuántas personas acá? Nosotros hoy entramos, esto estaba hermoso, estaba tan lindo este lugar, sigue estando prolijo, ordenado. Quizás nosotros ni sabemos quiénes limpiaron en la semana. Dios te ve. Qué hermoso saber eso, ¿no? Quizás nadie vino y te dio una palmeada. Dios te ve. Y Dios es galardonador. Por eso qué hermoso. Porque a veces, muchas veces estamos con la mirada únicamente que el Señor nos ve en determinado momento que le hemos fallado y no la otra parte. Qué bueno saber que los ojos del Señor también están cuando nosotros tratamos y nos esforzamos para hacer las cosas bien. Y cuando nos equivocamos, que el Señor vea que tenemos un corazón que se humilla ante Él. En primer lugar, el primer punto que quería tratar, ¿cuál es? Dios nos ve. Ahora piensen todo aquello que ustedes han hecho y que otras personas quizás no se enteraron. Y que ha habido un esfuerzo de tu parte y demás. Quizás tus hijos no te dijeron gracias, pa, gracias, ma.
No, quizás, no sé, hicimos algo bueno en el trabajo, Dios te ve. Por eso qué bueno nosotros poder estar expectantes de la mirada de nuestro Padre Celestial. Cuando lloramos, Dios nos ve. Nosotros decimos, nadie me entiende, nadie me comprende, estoy en total soledad, Dios te ve. Por eso qué bueno poder entender acá, Zacarías y su esposa, ¿sí?, hicieron lo que correspondía y Dios los vio. Y miren qué hermoso como dice el Señor, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Los que son adolescentes y que están quizás en la secundaria en un ambiente bastante hostil y no te sumás al ser bullying, no te sumás a hablar de determinada manera, Dios te ve. Qué bueno eso, ¿no? Los que estamos trabajando y tratamos de honrar a Dios, aun cuando el resto no, Dios nos ve. Así que esto nos tiene que ser un motivo para decir, la mirada de mi Dios está a favor nuestro. Así que, saben que hay una mujer que la pasó bastante mal, se llamaba Agar, hubo un conflicto familiar, y ella entendió que Dios la veía su dolor, su crisis familiar, y en Génesis 16:13, el Señor se le presenta y dice así, Génesis 16:13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Fíjense que esta mujer todavía no tenía el Pentateuco, no tenía el Antiguo Testamento, no tenía el Nuevo Testamento, pero ella sí había descubierto la característica de Dios, que Dios la veía. El Dios que me ve, el Dios que me ve. Qué hermoso, ¿no? Los que a veces cuando tenemos distintas circunstancias en nuestra vida, Dios nos ve. Y esta mujer que estaba en una tremenda crisis familiar, Dios la veía. Y ella con poca teología podía decir, conociendo a Dios, Dios me ve. Por eso hoy te quiero animar, no sé cuál es tu realidad, pero Dios te ve, Dios nos ve. Los ojos del Señor no se han cerrado a favor nuestro. El segundo punto, no estamos exentos de problemas, porque acá hay como una introducción hermosa acerca de este matrimonio. Decía, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero de pronto aparece un pero ahí en la descripción, dice, pero eran, acá tenemos, pero no tenían hijo. Acá dice, eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero, y el pero lo cambia todo, porque es como viene todo en tu vida, pero, y hay peros, hermanos, que tienen un dolor muy particular, que únicamente nosotros sabemos, ¿no? Quizás decimos, amo al Señor, todo esto está bien, me va bien en esta área, pero, y hay peros que duelen tremendamente, hay peros que hasta nos cuesta ponerlo en palabras, quizás es un pero que los tenemos muy profundamente. Y fíjense que aún personas que aman al Señor, personas íntegras, tenían un pero. Y el segundo punto es no estamos exentos de problemas. A veces todo marcha bien, pero hay alguna circunstancia adversa que tenemos que enfrentar. Y el Señor nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Cuando nosotros leemos a Pablo, el apóstol Pablo dice que él tenía un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. No sabemos a qué se refería. Podemos ver a Pablo que era un tremendo hombre de Dios, pero de pronto había un área de su vida, había un pero, un aguijón en la carne. Y oró 3 veces a Dios para que le saque ese aguijón de la carne. Y el Señor le dijo, no, Pablo, no te voy a sacar ese pero mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Cuando estés ahí casi caído en el ring, yo te voy a dar un poder especial que te vas a hacer fuerte en medio de la debilidad. Por eso a veces el Señor permite determinadas cosas. No sabemos si a Pablo el aguijón de la carne, porque el apóstol Pablo había sido tan utilizado que el Señor le dio revelaciones, hermanos, que quizás a muy pocas personas en la historia de la humanidad se las ha dado. Y a veces necesitamos algo que nos regule, algo que nos haga sentir que, Señor, separado de vos no puedo hacer nada.
Y a veces tenemos cada uno de nosotros un pero, que el Señor, algunos peros el Señor permite que desaparezcan, pero otros el Señor los utiliza para su gloria, para que nosotros podamos ser dependientes, para que podamos diariamente decir, Señor, necesito lo que vos tenés, que tu poder, que tu gracia se hagan fuertes en mí. Por eso qué importante entender esto, que a veces en nuestra vida va a haber situaciones difíciles y no nos tenemos que asustar. Saben que en la parábola el sembrador comenta que una de las semillitas cayó en un corazón que cuando vino el problema desistió de seguir. Pero nosotros tenemos que ser fuertes. Si el Señor quiere que tengamos alguna circunstancia que dure un periodo de tiempo, tenemos que serle fiel. Quizás el Señor dice, esto ya pasó, es tiempo de que desaparezca. Pero hay veces que hay situaciones que a nosotros nos permiten estar en un estado de total dependencia de nuestro Dios. Y quizás si podríamos ver las dos versiones de nuestra vida, con el aguijón de la carne o sin Él, si el Señor nos permitiría ver, quizás sin el aguijón de la carne estaríamos en la soberbia, apartados de Él, y a veces el Señor permite algunas circunstancias para que podamos decir, Señor, separado de vos, nada puedo hacer. Por eso, hermanos, no estamos exentos de problemas, lo podemos ver en Job y en un montón de personajes, y nosotros mismos, sin ir a la palabra, nosotros mismos no estamos exentos de problemas. El tercer punto que quiero compartirles, algo que el Señor le dice a Zacarías por medio de un ángel, tu oración ha sido oída. Qué hermoso esto. Yo creo que a veces perdemos la conciencia. Oramos, pero perdemos la conciencia de que el Señor escucha nuestras oraciones. ¿No les pasa que a veces oramos en determinado momento, pero quizás sin ser tan consciente de que el Señor está atento a la oración genuina, humilde de su pueblo? Dice el Salmo 116:1. Mirá qué lindo el salmista y qué sencillo lo hizo. Dice, amo a Jehová. ¿Por qué? Pues ha oído mi voz y mis súplicas. Qué hermoso, ¿no? Saber que el Señor nos oye, que el Señor está atento a la oración de su pueblo. Yo no sé si alguno de nosotros, quizás hoy de los que estamos presentes, está con una carga y no la ha llevado al Señor consciente de que nuestras oraciones son oídas por el Señor. Quizás hoy nosotros estamos cargando una mochila porque no hemos venido a la presencia del Señor creyendo que Él oye nuestras oraciones. Por eso que bueno, hoy no nos vayamos de acá sin antes decirle, Señor, creo que vos estás oyendo mi oración. Aquella situación que vos sabés que es tan particular. Lo que pasa es que el Señor tiene una voluntad que es grande y perfecta. Y a veces el Señor nos dice que sí, a veces el Señor nos dice que no. Y nos cuesta o no. ¿A quién no se le cayó un lagrimón por un no del Señor? Esto no. Nosotros le hemos dicho, los que somos papá a nuestros hijos, bien de chiquito, en esa edad de 2 o 3 años, ¿no? Que tienen las piernas así gorditas, no. Y no lo entendían, ¿no? Y querían insistir nuevamente con algo, no. Hasta que, ¡guau! ¿No? Yo me acuerdo, mi hijo Nehemías quería gatear e ir al enchufe y metía así, ¡tra! Chirlito, ¿no? Y lo traíamos lejos y otra vez era como que él, era su alegría, imagínense, ¿no? La maldad del papá, él cómo lo vería, qué malo, no me permite, ¡tra! Y yo creo que nosotros también muchas veces vamos así hacia algún enchufe y el Señor, ¡tra! No, nos dice que no por amor, ¿no? Y a veces, no, claro, Él tiene una mente perfecta, un corazón puro. Su amor es infinito. Por eso qué lindo cuando nosotros no estamos como el caballo chúcaro, sino mansito. Señor, entiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero el Señor nos escucha, nada más que a veces nos va a decir que sí, a veces nos va a decir que no y a veces nos va a decir más adelante. Hay que esperar, porque no
no estamos preparados para esto. No estamos preparados, no hemos desarrollado algún área para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Me comentaban de un hombre que recibió mucho dinero y puso una remisera, compró auto, no sé todo lo que hizo, pero no estaba preparado esta persona. No se había preparado en administrar, entonces todo lo que entró salió y su estado posterior fue igual, porque no había, y a veces nos pasa con distintas áreas de la vida, que si el Señor nos lo daría ahora, no estamos preparados. Por eso descansá, descontracturate, relájate. Todavía no llegó el medio naranjo, la media naranja. Tranquilo, muchachada, ya va a llegar. El Señor lo tiene, ¿no? Ustedes los que tienen en edad, estén ahí mirando, pero tranquilos, relájense. Sí, quizás estamos pidiendo algo y todavía no llega. El Señor sabe en qué tiempo tiene que llegar. Tu oración ha sido escuchada, ¿no? El cuarto punto, cuidado con la incredulidad. Yo no sé si son de mucha fe, de poca fe, si tendríamos el medidor de fe. ¿Cómo te evaluarías? A ver los que son de fe. Vamos a hacer ahora, si quiero, respuestas. Los que consideran que son personas de fe, a ver, hagan así. A ver, mucha fe uno dijo ahí. Bastante bien, ¿eh? Los que son de más o menos, así. Bueno, hay algunos. ¿Y los que son de poquita? A ver, ¿no hay nadie? ¡Epa! O son muy de feo, hay acá un par de mentirosos. No sabemos bien, pero venimos re bien. Bueno, el cuarto punto, cuidado con la incredulidad. Decile al que está al lado que si está dudando de algo, no lo diga. Decile, no lo digas. No lo digas. No sueltes palabra. No digas de tu cónyuge, no va a cambiar. No lo digas. ¿Sí? No digas cosas que Dios no quiere. No digas, no vamos a llegar a fin de mes. No lo digas. No digamos nada que vaya en contra de la esencia de Dios y de la voluntad de Dios. Acá nosotros podemos ver que Zacarías tenía un montón de cosas buenas, pero dudó. Y hermanos, yo creo que a más de uno de nosotros nos ha pasado dudar. Hay un poder enorme en lo que sale de acá. Acá nosotros podemos ver en el versículo 20, este punto es cuidado con la incredulidad. Y acordate, no lo digas. Lo estás pensando, trata de llevar cautivo ese pensamiento, pero no lo digas, ¿eh? Y miren lo que dice. El ángel le dice, porque él dudó, dijo, mirá, ángel, somos viejones, ¿qué vamos a tener un bebé? Y el ángel le dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Porque claro, su esposa era estéril. Hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Por eso es muy importante. Hay un poder enorme en nuestra boca. Por eso no tenemos que decir algo que vaya a atentar en contra de lo que Dios tiene para nuestra vida. El enemigo se agarra, es tremendo. Pero por otro lado nosotros generamos algo a nivel espiritual que es perder la cobertura del Señor. Por eso qué importante que nosotros podamos hablar en fe. Y si no estamos seguros, silencio. Ahí con un hilito nos atamos la boca, nos quedamos callados, pero no lo digamos. Saben que es una alegría ver los avances que hay en Agustoni 2022, pero me ha pasado, como estamos en familia se lo cuento, a veces a las 2, 3 de la mañana levantarme y pensar, faltan un montón de materiales, ¿no? Y me pasa así, me levanto, ¿no? Y me acuerdo los otros días, pero sé que no lo tengo que decir, lo pienso y no lo digo. Y el Señor me dijo, compartí esta carga que vos tenés con la iglesia, mostrale cómo va marchando todo, ¿no? Entonces este fin de semana que pasó, se lo compartí porque Jorge Powell está a cargo de la obra y Jorge Powell es racional, hace un muy buen uso del pensamiento, pero también es de fe y dice, el Señor va a proveer, ¿no? Y es como que a uno le gustaría empezar la obra con todos los fondos, con todos los recursos, es decir, ya tenemos todo para empezar y terminarlo, pero esto es paso a paso. Entonces lo compartí, lo que faltaba, ¿no? Que nos faltaban. ¿Alguien se acuerda de cuántos ladrillos? Estamos cerca, a ver,
¿Cuántos pales eran? No, eran 8. 8. A menos que yo me haya equivocado, pero eran 8 pales. Bueno, en la semana me mandaron un mensajito y los donaron, ¿sí? Y yo decía, Señor, qué bendición, ¿no? Pero si yo en casa decía, no vamos a llegar, yo estoy seguro, hermanos, que el enemigo ahí obra. Nosotros tenemos que tener un cuidado enorme, ¿sí? Nunca voy a cambiar, nunca voy a conseguir a mi media naranja, nunca tal cosa, nunca vamos a poder tal cosa. Tenemos que tener un cuidado enorme. Por eso no lo digamos, seamos personas de fe. Y al Señor, miren, al Señor no lo movilizamos por lástima. ¿Vieron que a veces vemos que hay personas que quieren utilizar la lástima, dar ahí como una misericordia para... Pero al Señor lo que lo mueve tremendamente es la fe. El Señor cuando ve a alguien que tiene fe, que le crea a Él es algo a nivel espiritual, hermanos, pasa algo sobrenatural. Cuando nosotros decimos, Señor, creo en tu palabra, escrito está, Señor. Mis ojos ven esto, pero yo lo rechazo, yo creo tu promesa. Señor, creo en vos. Señor, creo en vos, creo en tu palabra. Hay algo a nivel espiritual que se desarrolla y que es importante, que es grande y que nos ayuda a ver la gloria de Dios. De una manera que nosotros, que nuestra mente tan limitada nunca lo imaginó. Por eso, hermanos, nos tenemos que desarrollar aún más en la fe. Y tenemos que tener cuidado con la incredulidad, ver la manera en la cual hablamos. Quizá nos hemos acostumbrado a una manera de hablar tan negativa que no tiene nada que ver con el Dios que tenemos ni con las promesas que Él nos ha establecido. Por eso tiene que cambiar nuestra mente para que podamos hablar como personas de fe. Por eso nosotros no tenemos que decir, qué interesante esto, tenemos que ser de acción. Si vos identificás que dentro de tu lenguaje, dentro de tu manera de vivir diariamente, hay situaciones que son de incredulidad, Señor, yo rechazo esta manera de hablar y de vivir en incredulidad en el nombre de Jesús. Y vas a ver, Señor, quiero vivir por fe. Mas el justo por fe vivirá, y no únicamente en una salvación tan grande, sino en todas las áreas de nuestra vida, creyendo en nuestro Dios. Por eso cuidado con la incredulidad. Así que si hay alguien que, y no sé si tal, ¿qué dice Dios con respecto a esto? Así que es otra manera de vivir, cambia y el Señor abre los cielos. Por eso qué importante. Quinto y último punto. Es una pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? La manera en que nosotros vemos la vida tiene que ver con la manera en que nosotros vemos a nuestro Dios. Si nosotros creemos que Dios es todopoderoso, vamos a ver de determinada manera nuestra vida. Ahora, si nosotros no creemos en un Dios todopoderoso, vamos a estar extremadamente limitados. Vamos a creer que únicamente es posible aquello que con nuestra fuerza, con nuestro intelecto, con nuestra billetera podemos lograr. Ahora el Señor nos quiere llevar a un nivel infinitamente superior. ¿Habrá algo imposible para Dios? Por eso qué importante que nosotros podamos vincularnos y dirigirnos a Dios sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso. Dice el versículo 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y nosotros teniendo un Dios poderoso tenemos que pedirle al Señor cosas grandes, dejándolo sujeto a su voluntad. Hay veces que el Señor va a querer obrar de determinada manera. A mí una vez me llamó mucho la atención cómo Dios obra de maneras distintas. Conozco un pastor pero que es tremendo cómo ha ayudado a que el evangelio corra, y su hijo tuvo meningitis y no se sanó. Y hoy está grande con un montón de secuelas. Y mi hijo tuvo meningitis y se sanó. Y si ustedes me dicen, creo que él ha aportado mucho más al reino de Dios, ha mandado misioneros a todas partes, no sé por qué. Mi mente es así de chiquita, es frente a la de Dios, mucho más chiquita que esto. Dios sabe por qué obra. Pero Dios no dejó de ser Dios todopoderoso. Nada más que Dios obra
conforme a su voluntad, ¿sí? De acuerdo a sus designios, Él entendiendo, viendo el presente, el pasado y el futuro. Por eso qué importante nosotros entender que tenemos un Dios todopoderoso y hay que pedirle al Dios todopoderoso creyendo quién es Él y cómo es Él. Después lo dejamos sujeto a su voluntad, pero tenemos en este tiempo que decirle, Señor, dame odres nuevas. ¿Qué significa esto? Vieron que la palabra habla de odres viejas y odres nuevas. Dice que el vino nuevo no se pone en odres viejas. Ya lo he explicado en más de una oportunidad, pero si hay alguien que no lo ha escuchado, odre era un recipiente de cuero donde se echaba el vino, vamos a suponer que esto es vino, y se ponía en un recipiente de cuero y se cerraba. El cuero su pared tiene un diámetro. Claro, ¿qué pasa con el vino? Se fermenta. ¿Y cómo queda el cuero? Finito, porque se expandió. Ahora, si queremos nuevamente traer vino y meterlo en ese odre, ya tiene el espesor muy finito, se va a reventar. Hay que traer un odre nuevo. Es decir que Dios en este tiempo, en este 2023, tiene algo nuevo para tu vida. Y únicamente con una mentalidad nueva, viendo al Dios Todopoderoso, va a poder traer lo nuevo para vos. Ahora, si nosotros no le decimos, Señor, cambia mi odre, Señor, cambia mi mente, lo nuevo de Dios se va a romper en tu mente o en la mía. No vamos a alcanzar a ver la gloria de Dios porque tenemos un formato distinto que no está preparado para recibir lo grande que tiene el Señor para nuestras vidas. Por eso yo te quiero animar que ores de esta manera, Señor, cambia mi mente para que esté preparada para recibir lo nuevo tuyo. Señor, para que yo pueda vivir, ver la gloria de Dios en tu vida, la gloria de Dios de un Dios todopoderoso. Por eso en este tiempo nosotros tenemos que creer que hay un Dios todopoderoso. Y únicamente una mente que tiene odres nuevos puede recibirlo. Saben que, perdonen que vuelva al ejemplo de Agustoni 2022, pero nosotros acá tenemos las aulas en el fondo. Y allá, si Dios nos permite, vamos a tenerla arriba. Y en un momento también me levanté a la madrugada y dije, Señor, va a ser más caro, ¿cómo vamos a hacer para construir? Porque estamos acostumbrados a usar para atrás, es más fácil, es más caro, es utilizar mejor el terreno. Pero después me di cuenta que, claro, para recibir y hacer lo nuevo de Dios, tenemos que tener una nueva mentalidad, porque esto ya lo vimos. Pero Dios en este tiempo tiene algo nuevo para la iglesia, pero para vos en particular. Y para eso tenemos que decirle, Señor, quiero que hagas una renovación de mi mente, porque lo que Él tiene es bueno, agradable, perfecto, viene vida abundante, somos canal de bendición, pero únicamente con odres nuevos para que lo grosso de Dios, lo sobrenatural de Dios, lo que es imposible para el hombre, podamos verlo en nuestras vidas. Así que, amada iglesia, yo los quiero animar. Estos son los 5 puntos. Dios nos ve, recordemos en todo momento. Quizás otras personas no nos ven, pero Dios te está viendo. Segundo punto, no estamos exentos de problemas. Por más que tratemos de agradar al Señor, ¿vamos a tener problemas? Vamos a tener problemas. Tu oración ha sido escuchada. Oremos sabiendo que el Señor escucha el clamor. A veces nos va a decir que sí, a veces nos va a decir que no y a veces nos va a decir que esperemos. El cuarto punto, cuidado con la incredulidad. No lo digas. No lo digas. Si estás por decir algo que va en contra de la palabra, no lo digamos. Y el quinto y último, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Qué les parece, hermanos, si oramos y le pedimos al Señor en este tiempo que podamos ser conscientes de que Él nos ve? Yo te quiero animar en este momento, que vos puedas estar consciente de que el Señor te ve en tus buenos y malos momentos. Cada vez que vos te esforzás para agradarle al Señor, el Señor te está viendo. Cada vez que diste un vaso de agua a un pequeño en su nombre, el Señor te vio. Cada vez que limpiaste un baño, limpiaste algo en la iglesia, el Señor te vio. Cada vez que ayudaste a alguien, el Señor te vio. Cada vez que te pusiste a luchar para ser mejor, quizás luchando contra algún pecado o alguna debilidad, el Señor te vio.
El Señor nos ve. Satanás quiere que pensemos que la mirada del Señor no está sobre nosotros, pero el Señor nos ve. Que podamos ser conscientes de que no estamos exentos de problemas, que algunos problemas van a desaparecer rápidamente. En otras oportunidades el Señor permitirá un aguijón en tu carne o en la mía para que su poder se perfeccione. Quizás hoy estás luchando contra algún poder, contra alguna debilidad, contra alguna circunstancia adversa. Hay un pero en tu vida. Muchas áreas bien, pero hay un pero que te duele. Ponelo en las manos del Señor. El Señor se puede glorificar aún a partir de nuestras circunstancias adversas. Tu oración ha sido escuchada. Aún la oración de hijos de Dios que hoy están en la presencia de Él, sus oraciones siguen en pie. Quizás hay hermanas, hermanos que han orado por sus hijos y se han ido a la presencia del Señor sin verlos en el camino de Dios, pero esas oraciones están activas en el trono del Señor. Tu oración ha sido escuchada. Descansa, orá con fe, sabiendo que el Señor está atento a la oración tuya. No lleves cargas que has abrazado, el Señor está atento. Entregale en esta tarde esa carga que tanto te pesa. Decirle: Señor, está atento. Te cuento esto, Señor, te entrego esto. Te lo digo, Señor, porque estás atento a mi oración. Descansa en el Señor. Él sabe cuándo decirte que sí, cuándo decirte que no y cuándo decirte espera. Gracias, Señor. Cuidado con la incredulidad. No lo digas. Si vas a decir algo que no tiene sustento en la palabra, que la palabra afirma otra cosa, no lo digas. No sueltes palabra de maldición sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu presente, sobre tu futuro, sobre tu salud, sobre tu economía, sobre tu salvación. No lo digas. Pedile al Señor que te llene en este tiempo de fe. Y el último punto, mira a Dios como un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Habrá algo imposible para Dios? Estás presentándole tu carga al Señor sabiendo que Él es Dios todopoderoso. Le estamos pidiendo por Emily sabiendo que Él es todopoderoso. Le estamos pidiendo conversión en el campamento sabiendo que Él es todopoderoso. Estamos pidiendo salvación para los perdidos, para familiares que están lejos sabiendo que Él es todopoderoso. Señor, no hay nada imposible para vos. Señor, renueva nuestra mente en este tiempo. Te entregamos nuestra mente, Señor. Te entregamos nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras enfermedades, Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias, Padre, en ti descansamos. Señor, como estos ancianos vieron tu gloria, nosotros también anhelamos lo nuevo tuyo. Queremos un odre nuevo, Padre, para este nuevo año. Queremos, Señor, ver lo que tú tienes. Señor, gracias te damos, Dios mío. Y hoy dejamos toda carga sabiendo que tú nos oyes, Señor. Gracias, Padre, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y ahora como pueblo, Señor, queremos regalarte frutos de labio que confiesan tu nombre. Queremos adorarte, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.